Bueno, pues vamos a empezar entonces, si os parece, con un poquito enmarcando, ¿no?, el día de hoy. Las hermanas nos dijeron que el título de este encuentro iba a ser La perseverancia en el esfuerzo, y que va a tener como dos partes. Una primera, en la cual pues íbamos a tratar la perseverancia en el esfuerzo ante situaciones de la vida que te son impuestas, ¿no?, que uno pues espera poder sobrellevarlas después de que ha pasado, ¿no?, el acontecimiento, pues busca las formas. Y otra segunda parte en la cual esto se debe más a iniciativas que uno piensa llevar a cabo y que luego tirarlas adelante pues requieren también esta disposición de perseverancia, porque no es simplemente decido y ya sale todo, sino que pues hay que lucharlo. Entonces vamos a empezar con esta primera parte, con los testimonios de estas personas que tenemos aquí. Y en primer lugar pues Paco nos lo trajo. Sí. ¿Falta alguien? Si quieres ponerte aquí, ponte aquí. Así estamos todos más juntitos, ¿no? No sobra. Pues fijaos, de Almenara eres, ¿verdad? Sí. Paco. Me decían las hermanas que Paco está aquí porque conoce a José Manuel Beltrán, que es un sacerdote que bueno, supongo que también pues en cierto modo te acompaña espiritualmente, ¿no?, y te conoce. Y bueno, tendríamos varias preguntas que hacerte. Seguramente alguno luego podréis preguntar lo que queráis, pero voy a comenzar pues con libertad, ¿no? Preguntarte un poco cuál es la historia de tu vida, qué edad tienes, cosas que te gustan hacer, no sé, pues también todo lo que a ti te gustaría poder realizar en un futuro inmediato o a largo plazo, no sé, un poquito que nos cuentes. Buenos días. Y primero que nada, pues agradecer a la invitación de todas las madres, ¿no?, y el poder estar aquí en esta iglesia, esta parroquia tan bonita. Muchas gracias. Nos ha salido el día un poco nublado, pero bueno, nosotros le haremos que salga el sol. Esto, pues bueno, yo soy pues una persona que ahora, pues como podéis ver, o sea, voy en silla de ruedas, pero esto no me impide a mí pues para llegar, por ejemplo, hasta aquí arriba, ¿no? Aquí hay personas que tienes que confiar en ellas y pues gracias a ellas estoy aquí arriba del altar, ¿no? O sea, no es una barrera tampoco que me impida el decir voy hasta allá. O sea, los 3 escalones no ha sido ningún problema para mí. Esto es lo de menos. O sea, yo nací en el año 73, ahora mismo pues si van contando tengo 45 años ahora en noviembre. Y jugaba fútbol, me ha encantado la hostelería. Nunca me he puesto el despertador para irme a trabajar, me levantaba de un salto de la cama y era una persona súper alegre, el antes y ahora también. Pero el bajar la escalera, aunque fuera a las 5 de la mañana silbando y que mi madre me escuchara conforme era, pues ya hablo y ya me emociono. Bueno, todo esto, ¿no?, a resumidas cuentas, fue una vida muy bonita, ¿no?, el antes, hasta que tuve 33 años. A los 33 años, después de haber estudiado gestión hotelera, de llegar a jugar a fútbol en tercera división, de tener prácticamente todo hecho, tenía un primer matrimonio, me divorcié a causa de lo que me ocurrió. Pero después de estos 33 es cuando me diagnosticaron una hernia discal y pues vas yendo a la seguridad social pues siempre no es una atención, como dijéramos, ¿no?, que es el privado, ¿no?, que de hoy a mañana te llaman para que te atiendan, pues la seguridad social te tienes que esperar. Iban pasando muchos días para hacerme pruebas, en consecuencia que el problema que tendría en la columna pues iba empeorando. A raíz de estar esperando cerca de un año hasta que me diagnosticaron realmente que tenía la hernia discal a la altura del lumbar 5, me operaron. La intervención que tuve
resulta que conforme me sacaron del quirófano, salió el neurocirujano y mis padres estaban allí en el hospital y conforme pues pasa el neurocirujano, mis padres le llaman y le preguntan: oiga, díganos por favor cómo ha salido la intervención, somos sus padres, quisiéramos que nos explicara. Y él dice, no, está llorando de alegría porque todo ha salido perfecto. Eso es lo que él dijo. Porque resulta que cuando mis padres me vieron, estaba llorando, pero del dolor que tenía. O sea, ya salí con mucho más dolor en la espalda. Salud. Perdón. Y yo estaba pidiendo, por favor, que me pusieran morfina porque era imposible aguantar el dolor que tenía en mi columna. Imagínense a la hora de cuando te tienen que pasar de la camilla a la cama, salud, a la camilla, pues me dijeron los celadores que me pusiera con los brazos rígidos y que me intentara poner todo lo rígido posible, y ellos me pasarían de la camilla a la cama. O sea, la espalda recién abierta. Entonces, al levantarte, el cuerpo flexa un poquito. Pues imagínense el dolor, el grito que yo di. Y claro, pues mis padres aquello no se creían lo que estaba ocurriendo allí en aquel momento. Resumidas cuentas, después de todo lo que pasé ese día, cuando llegué a la primera consulta al neurocirujano, me vio con bastones. Y cuando me vio entrar con bastones, el señor, sin levantar la cabeza, me dice que por qué estaba con bastones ahí de pie. Digo, pues es que no puedo caminar, si suelto los bastones yo me caigo en el suelo. Yo entré andando, o sea, iba cojeando porque simplemente tenía el nervio ciático pinzado, pero podía andar, cojo pero podía andar, pero es que después de la operación ya no pude andar. Todo esto hasta que llegó una tercera intervención y me volvieron a operar, ya me quitaron el dolor. Todo esto se lo cuento ya resumiendo todas las pruebas que me hicieron y todo, pero al final el último doctor que intervino me vio que dentro de mi columna había algo que habían puesto que no era nada correcto. Entonces lo que está todo por escrito por el doctor del 9 de octubre, que es el que me operó, gracias a Dios que lo conocía este señor. Vio que se cometió una negligencia médica, que mi columna estaba suelta, que habían vértebras que no las habían fijado conforme tenían que fijarlas. Entonces lo que me estaban provocando era una estenosis y me estaban estrangulando el canal medular. Entonces pues poquito a poquito me provocó lo que es un síndrome de cola de caballo. Empeoró bastante más la hernia discal de varios niveles, hasta que me dejó en silla de ruedas. No pude ya recuperar porque ya la médula ya se estranguló. Y entonces, al irse secando los nervios, pues llega un momento que ya no va nada de cintura hacia abajo. Pero bueno, por cosas de la vida que no se sabe el porqué, ¿no? Empecé yo haciendo rehabilitación, o sea, nunca tiré la toalla, ¿no? Yo continuaba haciendo rehabilitación, natación terapéutica, intentaba hacer de todas las cosas que incluso me decían los fisioterapeutas y a mí se me ocurrían. ¿Qué pasa? Pues estuve como un año haciendo natación terapéutica y estaba con mi primer matrimonio. Y hubo un día que yo trabajaba de marmolista mientras estudiaba en la hostelería, y resulta que cuando me operaron la tercera vez me recetaron unos medicamentos, y esos medicamentos nunca me los tomé, porque el doctor me decía: el día que te haga falta este medicamento, dice, cuando te lo tomes, tómatelo para cuando te vayas a dormir, porque si no, no vas a llegar a la cama, o sea, te vas a quedar dormido mirando la televisión, no te vas a despertar, porque es muy fuerte. Pues nunca me lo tomé. Y resulta que ese día, pues a la persona que entonces vivía conmigo, le dije que por favor si podía ella echar la lotería primitiva. Entre los compañeros de trabajo pues hacíamos todas las semanas lotería, y esa semana me tocaba a mí justo, y le dije que si podía, y ella me dijo que levántate tú y la echas.
Digo, pues muchísimas gracias. Bueno, pues ni corto ni perezoso, conforme estoy hablando con ustedes, yo escucho cómo ella ya se va. Yo me levanté conforme pude con bastones, que aún podía, porque mientras el músculo aún tiene fuerza, mientras el músculo aún está, que no ha menguado del todo, pues aún puedes mantenerte de pie. Entonces, y en casa, entre los pasillos, pues con las muletas, aún podía aguantarme de un lado a otro por las paredes hasta que llegué a la otra habitación, y allí habían un botiquín, y ahí estaban esas pastillas. Agarré las pastillas y me fui otra vez a la habitación, me senté en la cama, y bueno, pues conforme estoy sentado en la cama, abro esa caja, lo estoy contando tal cual fue aquel momento, y abrí 15 pastillas, una tableta de 15 pastillas. O sea, me tomé las 15 pastillas. Pero yo pensaba, digo, esto no me hace nada. Me tomé las otras 15, o sea, la caja completa de 30 pastillas. Perdón. Y bueno, mi padre, él sale a caminar todos los días y él hace un recorrido, ¿no? Y resulta que ese día, todo esto, lo que le cuento, lo de la natación, va todo ligado, porque a mí me gusta mucho el perfume y tal, pues, pero para ir a la piscina digo, pues no voy a comprar un perfume caro, me compro uno de estos Yodeima de imitación. Entonces, en la peluquería donde yo iba a comprarme esta colonia, justamente ese día que yo me tomé las pastillas, llegó la colonia, y el peluquero donde yo voy a cortarme el pelo llama por teléfono. Y conforme llama por teléfono, pues claro, yo le contesto y yo balbuceaba, ya no hablaba bien, ya estaba más allá, casi. Y claro, mi padre, pues él se va a caminar y nunca pasa por ahí, por esa zona. Y ese día pasa y el peluquero se asoma a la puerta y Ramón, ¿qué fas? ¿Aún vas? Y mi padre, Deu, y dice, no, Deu, no, vine, que al tu fill pasa algo. Uy, ¿qué pasa? Y entonces, pues, mi padre, no se sabe el por qué, pero hay cosas que se perciben, y en ese momento llamó a mi hermano, llamó a mi madre, y mi hermano llamó a emergencias. Llamó al 112, llamó a la Guardia Civil, y bueno, pues todos llegaron hasta donde estaba, en mi casa. Y claro, pues imaginaros la impresión, ¿no?, para una madre, pues cuando llega a casa el verte ahí, ¿no?, tumbado en la cama, ya prácticamente sin vida. En ese momento, pues mi hermano vio que tenía un poquito de pulso, y aún me llevaron al hospital, porque él nos esperó a que la Guardia Civil le dijo, no, va a llegar la ambulancia y ahora se lo llevarán, pero no, yo no me espero, porque si no, no va a llegar. Entonces él se me tiró a la espalda, dice, si lo tienen que operar de la espalda otra vez, que lo operen, pero primero lo salvamos, luego si hace falta que... Bueno, pues estuve en la UCI como 3 días, no se sabe el por qué, pero estuve allí 3 días después de haberme tomado 32 pastillas de un sedante muy fuerte, ¿no? Y después de estar tantos días ahí en coma, la primera persona que yo vi. La primera persona que yo vi fue mi madre. Desde luego, gracias a Dios, he conocido a la mujer que tengo aquí, pero como esa mujer, como mi madre, no va a ver la verdad. Entonces, es como ese día cambió todo. O sea, ese día, a partir de ese día, después de haber hecho
todo lo que me ocurrió, de haber estado entrenando haciendo natación, de lo que me ocurrió. O sea, la mente me dio un vuelco total. Yo no sé, cuando estuve yo allí en aquella cama, yo me acuerdo perfectamente de haber algo como que me apretaba. No sé la sensación, pero es como que hay algo que me estaba apretando y de repente me sobresalté. Y es lo que me ocurrió en ese momento. Entonces, a partir de ahí es cuando hice un desafío aquí en el río Ebro, de Cherta a Tortosa, que hice la bajada, que fueron 15.700 metros nadando. O sea, fue una promesa que tenía, nadar 15 kilómetros. Muchas gracias. Perdón. Gracias. Y desde luego una cosa que eso teníamos pendiente, mi madre, mi padre y yo, fue el hacer el Camino de Santiago. No lo hice andando, pero lo hice con una bicicleta adaptada que probé. Me encantó. Y son cosas de las que yo nunca he dicho que no puedo, ¿no? Yo siempre he sido una persona que he tirado para adelante y mi vida antes fue muy bonita, pero la vida que tengo ahora es maravillosa, no la cambio. Porque he descubierto otra vida con las ruedas, la verdad. O sea, mis piernas no van, pero las ruedas. Corro por toda Europa y me he ido a México, he ido a muchos sitios. Y entonces, pues, es lo que no pude caminar, pero un día a las 6 de la mañana salimos desde mi casa, nos llegamos hasta Roncesvalles y desde Roncesvalles pues llegamos a las 12:30 al mediodía y les digo a mis padres, ya que estamos aquí no voy a perder el tiempo, voy a empezar a hacer el camino. Y ese mismo día ya empecé y hice 92 kilómetros hasta Puente la Reina con bicicleta adaptada. Y bueno, si ese día, desde las 6 de la mañana que me desperté, llegué hasta las 12:30 a Roncesvalles, continué el día siguiente desde más pronto y el día siguiente ya hice 142 kilómetros. Y así, pues ya me lo tomé el Camino de Santiago como un desafío personal, como todo me lo tomo. Y realicé el Camino de Santiago en 8 días, prácticamente, el total del Camino de Santiago, casi con 900 kilómetros. Y estando allí hubo una persona que me llamó y me propusieron hacer algo un poquito más grande. Y digo, pues decidme qué es hasta dónde puedo llegar yo. De momento ya sabéis que el sí lo vais a tener. Y entonces pues me propusieron hacer el camino desde como un récord Guinness. Y entonces pues me puse a calcular unas etapas porque ellos querían hacer que fuera el camino desde Jerusalén hasta Santiago de Compostela. Y me puse a calcular etapas, pero yo lo vi que era un poquito corto. Entonces, pues el camino que se quedó, está registrado que es el Camino de Santiago más largo de la historia, realizado por nadie, ni por una persona en silla de ruedas, ni por un bípedo. Salí desde Almenara, desde mi pueblo, subí por la carretera nacional hasta la frontera, hasta Francia. Allí en Francia pues fui bordeando la costa hasta que te ibas un poquito al interior, pero llegando hasta Niza, Cannes, Montecarlo. Y imaginaros pues con la bicicleta adaptada el cruzar por dentro del túnel por donde pasan los coches de Fórmula 1. O sea, para mí era impresionante el poder ir con la bicicleta adaptada por allí. Llegar hasta a la frontera de Italia por Génova, pues bajar Pisa, Civitavecchia, Viterbo, Siena, Roma. Y en Roma, pues claro, yo no podía el dejar de llegar y visitar la Basílica de San Pedro y poder llegar al Vaticano. Y en el Vaticano tener en mi cuaderno de bitácoras, el secretario del Papa me firmó y me dijo que rezara por él cuando llegara a Santiago de Compostela. Pues eso para mí es otra gracia de Dios, la verdad. Porque llegar pedaleando con mis brazos hasta allí, ¿quién me lo iba a decir a mí? Finalicé en el Vaticano, pero allí di la vuelta, la misma, pero hasta llegar a Génova lo que hice es desviarme a Milán. En Milán lo mismo,
pude visitar la Catedral de Milán, que la Catedral de Milán es esplendorosa. Yo no sé el nombre, cómo calificarlo, porque aquello, yo he tenido la suerte de poder verla, e incluso como si me estuvieran esperando. El párroco que había allí me abrió la puerta y me llevó hasta la sacristía de dentro de la catedral, y poder estar dentro, ¿no?, de las entrañas de la Catedral de Milán, pues es otra gracia de Dios que he podido vivir, y ahora pues lo puedo compartir con ustedes. Continué el camino ya empezando los Alpes suizos, o sea, subir los Alpes suizos un día como hoy, lloviendo, 12 horas, subir montañas de 5.000 metros pedaleando con los brazos, el llegar a Alemania, a la Selva Negra, el cruzar a Francia, el llegar a Bélgica, el poder visitar Brujas, el llegar hasta Holanda, y yo soy futbolero, como les he explicado, que jugaba tercera división, pues llegar hasta delante del campo de fútbol del Ajax del Ámsterdam, o estar dentro del estadio del PSV Eindhoven, por ejemplo, y allí di la vuelta. Entonces me volví otra vez hasta Bélgica, de Bélgica a Francia, y en Francia, en Dunkerque, allí agarré un ferry y crucé hasta el Reino Unido, en Dover, y desde Dover continué pedaleando hasta Londres, y en Londres pues lo mismo, poder cruzar el río Támesis, ver el Big Ben. O sea, son cosas que eso lo veía en el colegio, en libros de geografía, ¿no?, cuando íbamos a la escuela de pequeños. Fue el único momento que yo me subí bajé de la bicicleta, o sea, todo lo hacía con la bicicleta. Cruzar otra vez a Dunkerque, llegar de nuevo otra vez pasando por Le Mans y por todos los pueblecitos que la verdad ni los encuentras, te tienes que poner a buscar en un atlas, porque hay pueblos que no los había escuchado nunca, y llegar hasta Bayona en España, y finalizando por el camino primitivo de Santiago hasta Santiago de Compostela. Y todo eso, pues gracias a Dios lo conseguí, un total de 6.165 kilómetros en 56 días, pues recorriendo 10 países. Y me siento muy orgulloso, muy grande de este momento que me habéis regalado, de poder compartirlo, porque desde entonces, esto fue en el 2012, pero no me han parado de ocurrir cosas buenas. Y no lloro de tristeza. Es que estos momentos son los momentos que valen en la vida. La verdad que la ocasión esta que tengo de estar frente a ustedes. Este momento que tengo frente a ustedes no se me va a olvidar nunca. Y les prometo que a partir de ahora, si puedo, voy a venir todos los años cuando hagan cualquier evento como este, porque la verdad que vale la pena. Muchísimas gracias, la verdad. Siento mucho el alargarme tanto, pero podía alargarme más. Pero ha sido un resumen un poquito de... Mi mujer se ríe porque sabe que es verdad. Lo que pasa es que tampoco lo estaba contando como un poquito más cariñoso, tampoco como una charla o una conferencia, porque para mí no es ninguna charla ni una conferencia, no, es un testimonio, la verdad. Y la verdad que, pues muchísimas gracias. Bueno, yo simplemente remarcar, ¿no?, de las cosas que has dicho, que me ha impresionado mucho, sobre todo esta no coincidencia, ¿no?, contabas, ¿no?, en ese momento en el que lo estabas pasando tan mal, que el peluquero justamente llamara a tu casa, que tu padre justamente se cruzara con él, ¿no?
o sea, ver cómo en tu vida, ¿no? Pues Dios ha estado pues muy grande, ¿no? Acompañándote y sosteniéndote, ¿no? Y luego está claro que, que Dios puede enviar ángeles, pero normalmente nos envía a nuestros padres, ¿no? Y en este caso la importancia que ha tenido tu madre en tu vida, que tiene en tu vida, también como un reflejo, ¿no? Del amor de Dios, pues es impresionante, ¿no? Y para nosotros también es un orgullo, ¿no? Pues en el fondo todos los que estamos aquí pues hemos venido a aprender, ¿no? Y es cierto que cuando el Señor pues hace presente la vida del corazón de una persona, pues cambia la vida, ¿no? ¿Qué situaciones dirías tú, ¿no? Que de todo lo que has pasado, quitando estas dos que ya has comentado, ¿has visto, o sea, recordarías algún momento en el que Dios te haya como dado eso que necesitabas ¿no? Para enfocar bien un problema, para resolver una situación difícil, para dar un buen consejo, no sé, algo que haya sido importante en tu vida? Porque es que ya digo que has dicho los momentos que seguramente son más importantes, ¿no? Pero no sé si quisieras añadir algún otro. Como bien he dicho, podría añadir, pero hubo uno muy importante, que ese también es una de las cosas que más me ha marcado. Pues como bien mi mujer es mexicana, y también no sabemos el por qué nos han puesto en el camino, y desde que nos conocimos siempre tuve la ilusión, ¿no? Digamos que es la ilusión porque es del estado de Guanajuato, de México. Es la verdad que parece que está haciendo publicidad, pero es que es de las zonas más bonitas de toda la República de México, respetando a todos los mexicanos, por supuesto, pero Guanajuato es precioso, de un pueblecito que se llama Salvatierra, y allí tuvimos la ocasión de que me enseñaron dónde está el Cerro del Cubilete, que está Cristo Rey. Allí hay una montaña que tiene cerca de 3.000 metros. Y allí está Cristo, que para que se haga una idea es una estatua que pesa 150.000 toneladas. O sea, es enorme. O sea, tiene a mitad del pecho, tiene una capillita, para que vean cómo es la montaña. Se hacen todos los años peregrinaciones para subir al cerro. Pues yo quise subir en bicicleta. Y lo subí. Allí vino policía de Silao, el concejal de allí de Silao, el alcalde. Moví cielo y tierra. Ya digo que no sé, desde que me ocurrió lo que me ocurrió, me han pasado cosas inexplicables, y el estar en otro país, el conocer a esta persona tan maravillosa que tengo a mi lado, y poder llegar y cumplir mi sueño, que fue llegar y ponerte frente a Cristo con los brazos abiertos, ¿no? En el Cerro del Cubilete, pues es otra de las cosas que también me han remarcado muchísimo, ¿no? ¿Qué más? Hubo una vez que un señor, yo salí en un programa de televisión y no se sabe el por qué, en ese momento ese señor llamó en el programa donde estaba y me ofreció 12.000 euros. Y resulta que ese señor, le prometí yo que con la bicicleta que él me regaló, yo fui desde Almenara, me fui solo, sin silla de ruedas ni nada, me fui con la Jamaica hasta su casa, hasta Pontevedra. Le prometí que yo iría a enseñarle la bicicleta. Y es más, le dije que sería el padrino de boda, y él fue el padrino de boda de mi mujer. Y nos casamos a orilla del mar de Casablanca, en Almenara, porque también pues mi mujer tenía ilusión de casarnos allí en la playa de Almenara. O sea, han sido tantas coincidencias y tantas cosas que yo creo que no me habré portado tan mal cuando me están saliendo las cosas así. No sé, será por algo, ¿no? Muchas veces me paro y me pienso yo, e intento reflexionar, pero yo creo que hasta el momento mi inteligencia no llega tanto para... O sea, a mí. Hay gente que sí que me han intentado explicar el qué haces tú aquí.
Dice, porque a ti te han dado una segunda oportunidad. Dice, no puede ser que tú estés así como así, pasando los días, ¿no? Viviendo la vida. Tú estás aquí por algo. Y por eso mismo, ahora tener la ocasión. Tampoco se sabe el por qué. Fui a Lourdes y en Lourdes conocí a José Manuel. Y estando en Lourdes, pues a raíz desde entonces fue una cosa tan fuerte la que sentimos José Manuel y yo, nos llamamos hermanos, Tete, pero en plan cariñoso por el aprecio, ¿no?, que nos tenemos. Y gracias a él les conocí a ustedes y aquí estoy. O sea, son todo ruedas y son cosas que me están pasando en la vida, que no sé por qué. Pues porque Dios nos ama, seguro. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco, por el testimonio. Y creo que, bueno, si tenéis alguna pregunta que queráis hacerle, este es el momento, o si queréis podemos pasar al siguiente y al finalizar, pues unir preguntas. Veo que viene por ahí un grupito de personas. Creo que van a ir entrando ahora. Bueno, pues vamos a pasar, si os parece, a Javier y Amparo con Judy María. Sí. Judy María. Y bueno, pues estamos, ya digo, en el tema de perseverancia en el esfuerzo ante situaciones de la vida que te son impuestas. Entonces, antes de empezar por lo duro, por lo difícil, yo quisiera haceros una pregunta de, bueno, ¿cómo os conocisteis? ¿Cómo ha sido ese encuentro vuestro como novios? Pues la verdad es que fue muy curioso porque nos presentó un amigo común que yo le había conocido. A ver, pertenecemos al Camino Neocatecumenal y un amigo de Javier, íntimo, vamos, de la infancia, resulta que acabó estando en mi comunidad. Y yo estaba estudiando Derecho en aquel momento y teníamos una fiesta y invité a este amigo, Alberto, y bueno, él invitó a Javier, que al principio un poco se quedó así, no tenía muy claro si ir o no, y bueno, vino a la fiesta y a raíz de ahí nos conocimos. No sé. Fue muy sencillo, y muy providencial y vamos, luego a la vista de todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en su historia, pues un signo más de cómo Dios estaba preparando una historia muy bonita con nosotros, ¿no? Bueno, y entonces, os conocéis ahí con un motivo providencial, ¿no? Y todos tenemos una idea de cómo nos gustaría que fuera nuestro futuro, ¿eh? Supongo que también vosotros, pues en ese momento teníais pues una idea de familia antes de casaros, ¿no? ¿Cómo era vuestra idea de familia antes de casaros? A ver, no sé si esto está enchufado o hace contacto. Ahora sí. Pues como cuando te casas, yo creo que como todas las parejas, ¿no? Te imaginas pues un matrimonio muy, muy feliz, con todo perfecto, no piensas que vaya a ocurrir nada que no esté dentro de tus planes. Tú te haces unos planes y suelen ser pues unos planes en los que hay mucha felicidad. Nosotros nos casamos muy, muy felices, muy enamorados y vamos, yo no me planteé para nada que en mi vida pudiera haber algo que pudiera disminuir nuestra felicidad o hacernos sufrir, la verdad. Básicamente es eso, ¿no? Son planes, pero son planes, son pensamientos, pero ¿verdad? No se te ocurre, no se te pasa por la cabeza, yo creo que como a nadie, que en un momento determinado de tu vida haya un acontecimiento que te descoloca o que te supera de tal manera que tú piensas que ahí se puede estar acabando todo, ¿no? Pero bueno, ahora hablaremos de estos acontecimientos. ¿Cuánto tiempo estuvisteis de novios antes de casaros? Año y medio. Creo que año y medio. Estuvimos. Bien, entonces, ¿cuándo empiezan las situaciones difíciles en vuestro matrimonio? ¿Os casáis? ¿Cuánto tiempo pasa?
Nosotros nos casamos y bueno, empezaron a llegar los hijos. La primera preciosa, Ruth, rubita, con ojos azules, preciosa. La segunda, bueno, mi sueño siempre era, yo siempre había soñado con tener hijos rubios y con ojos azules. Y ya veis, los dos morenos y con ojos marrones. O sea, yo pedía un poco un imposible, pensaba yo. Pero bueno, el Señor es tan caballero y tan, bueno, tan grande, ¿no?, que me hizo ese regalo, ¿no? La primera, pues eso, rubite con ojos azules. La segunda, preciosa también, rubite con ojos azules. Es verdad que ahí un poco se enturbió un poco nuestra felicidad porque siempre hemos tenido precariedad laboral. Yo acabé la carrera, pero decidí estar en casa cuidando a las niñas y Javier se quedó sin trabajo. Bueno, nos casamos ya con precariedad laboral, nos casamos estando en el paro, pero bueno, al año o así, no, a los meses de casarnos le encontré un trabajo. Y ya con nuestra segunda hija, con Rebeca, ya Javier estaba otra vez en el paro y llegó con bastante precariedad. Pensamos, seguro que el Señor nos va a regalar esta niña que vendrá con un pan debajo del brazo. Pues no fue así, para nada. Estuvimos un año viviendo totalmente de la providencia. O sea, no teníamos... Sí, ese fue el pan que el Señor nos regaló, la providencia, porque estuvimos sin prestación, sin paro, no cobramos nada, estuvimos viviendo un año, no, más o menos, un año o algo así, sin nada. Y nunca, jamás nos faltó de nada. Siempre el Señor proveía lo que necesitábamos. Por poner un ejemplo, que siempre lo pongo porque fue como un guiño del Señor. Un día me acuerdo que no teníamos grandes cosas en la nevera y para cenar, y pensaba, ¿qué le voy a dar a las niñas de cenar? Tal. Y bueno, pues su padre llama por teléfono y dice, mira que me he ido a Requena a hacer unas gestiones y voy a comprar embutido para mí, ¿queréis que os compre? Claro, yo dije, pues encantada, la verdad, fenomenal. Pues esa noche cenamos longanizas, así era nuestra vida. Le salía un trabajo súper precario, me acuerdo que estuvo trabajando exactamente 12 días repartiendo paquetes y el dinero que recibimos de los 12 días era exactamente el dinero que debíamos en la cuenta bancaria de recibos de agua, de luz, de teléfono. Exactamente, o sea, ni un céntimo más ni uno menos, o sea, era exactamente lo que el Señor iba proveyendo todos los días. Y bueno, eso fue más o menos el primer acontecimiento en el que un poco pues ya vimos que todo no era de rosas, ¿no?, en el matrimonio, que bueno, que había momentos de sufrimientos, aunque la verdad el Señor siempre estaba ahí, siempre pudimos ver que Dios era nuestro Padre, que cuidaba, que jamás nos faltó de nada. Y al revés, nos unió muchísimo en la oración este tiempo, porque muchos días dejábamos a las niñas en el colegio y nos poníamos a rezar y a llorar juntos porque no veíamos, pues eso, ¿no? Era duro la situación. Y bueno, pero esto nos unió muchísimo como matrimonio. Yo creo que fue uno de los momentos primeros de nuestro matrimonio en el que el Señor empezó a mostrarse patente y a mostrarnos que cuidaba como un padre de nosotros. No sé si quieres decir algo más. Esto por lo que hace a las chicas, dos rubias, preciosas, y luego llegó el moreno, el tercero, Javier, y llegó en un acontecimiento muy particular, ¿no? Mientras estaba Amparo durante el parto, pues se le rompió el útero, ¿no? Empezó a sangrar y fue un parto complicadísimo. Yo estaba en la sala de espera, digo, estaba en los partos de mis hijas, pero esto se alarga demasiado. Y bueno, eso ya de que te empiezas a poner nervioso, y al subir a la habitación, pues la doctora nos lo dijo, que Amparo había sufrido una rotura de útero, perdió muchísima sangre. Durante un corto espacio de tiempo llegó a perder el conocimiento
y la situación muy delicada. Tuvo que pasar 12 días en el hospital para poder recuperarse y la doctora nos confesó que en un momento de la hemorragia, pues la hemorragia paró. Nos dijo, no sé por qué razón, pero la hemorragia ha parado. Nosotros vimos la providencia del Señor ahí, porque nuestro hijo nació el día de la Virgen del Pilar. Mientras Amparo estaba con los momentos previos al parto, nos acogimos a la Virgen rezando el rosario y vimos la mano fuerte del Señor, ¿no? Porque le salvó, ¿no? Salió un hijo precioso, es la joya de la casa, y ese fue otro momento duro de nuestra vida que, como buen momento duro, porque son buenos, nos unió más todavía. Esos 12 días pudimos estar los dos juntos en el hospital, en la salud y en la enfermedad, ¿no? Es que quería comentar que otro de los momentos que yo creo que, bueno, no más, porque luego han habido más momentos, pero muy importante en el que yo vi que el Señor nos unía muchísimo fue esos 12 días que estuvimos en el hospital, porque yo ahí vi que se cumplía lo que habíamos dicho, bueno, en el sacramento, ¿no? En la salud y en la enfermedad, porque estos 12 días Javier no se movió ni un solo momento de la habitación. Todo el mundo le decía, no, yo me quedo con Amparo y tal. Él, vamos, en el trabajo se portaron fenomenal, le dieron los 12 días y estuvo al pie de la cama, vamos, cuidándome. Yo estaba fatal porque me tuvieron que poner transfusiones. Bueno, la verdad es que fue duro, pero yo de verdad que ahí vi el amor de verdad. Porque cuando todo va bien, pues irte de viaje es muy fácil con tu marido, te lo pasas muy bien, cuando todo va bien es fenomenal y quieres muchísimo a tu marido, pero cuando en los momentos de sufrimiento es cuando se ve realmente el amor de Dios ahí. Yo pude ver el amor de mi marido, pero realmente era el amor de Dios, porque si Dios no está contigo es imposible poderse amar. Y bueno, perdón que te he cortado. Que va. Y nada, la verdad es que nuestro matrimonio se ha hecho fuerte en habitaciones de hospital. Muchas habitaciones de hospital y muchas horas. Ahí ha crecido nuestro matrimonio, por obra y gracia de Dios. Nos hemos podido juntar las manos, hemos podido rezar y hemos podido renovar nuestro matrimonio encima de la cama sentados en habitaciones de hospital, porque hemos pasado por muchas. Y ese fue el gran acontecimiento, otro paso del Señor. A partir de ahí, bueno, nosotros estábamos en disposición de que el Señor nos diera los hijos que Él consideraba oportunos. Estábamos en esa disposición por obra y gracia de Dios. Y a partir de ese momento, pues hubo un tiempo de unos 8 años, ¿no? En los que Amparo no se quedaba embarazada, no llegaban más hijos, pues bendito sea Dios, ¿no? Así. Pero pasado ese tiempo, nosotros incluso hubo un momento en que llegamos a pensar ya en adoptar a algún niño, ¿no? De hecho, estuvimos mirando a una posible adopción internacional. Incluso pensábamos a lo mejor en algún niño filipino, estamos ya pensando en algún niño, pero no nos acababa. Y después estuvimos también pensando en la posibilidad de adoptar niños con necesidades especiales, pues niños que han nacido con alguna enfermedad y a lo mejor no son aceptados por los padres y tal, y poder adoptar un niño enfermo. Pero en ese momento nosotros dijimos, uy, no, nosotros con eso no podemos. No podríamos. Ya nos lo advirtieron, son niños con muchos problemas, vas a tener que ir a los médicos, etc. Dijimos, no nos vemos preparados. Y bueno, a partir de ese momento, 8 años después de que había nacido nuestro último hijo, Javier, Amparo se queda embarazada y gran noticia, ¿no? Y bueno, al cabo de poco tiempo, no llegó 3 meses o menos, fue un aborto, ¿no? Un aborto espontáneo. Fue también un impacto, un acontecimiento duro para nosotros, nos pilló
estábamos en Lerma y allí en Aranda de Duero pues lo mismo, se renovó nuestro matrimonio en la habitación de ese hospital donde Amparo se recuperaba de este aborto. Y a partir de ahí pues llegaron 4 abortos más, espontáneos, en el periodo de 3-4 años, ¿no?, aproximadamente. Amparo se quedaba embarazada y cada vez que se quedaba embarazada, pues las gestaciones no iban más allá de 1 mes, 2 meses, etc. Gracias a la Iglesia nos ha certificado que esos hijos los tenemos en el cielo. La Iglesia nos ha animado a bautizarlos, los hemos podido bautizar, darles un nombre y desde luego gran parte de lo que nos está pasando, esta ayuda que la Iglesia nos sostiene con la oración en tantas tribulaciones, benditas tribulaciones, también tienen que ver nuestros 5 hijos que están en el cielo. Tenemos media familia arriba y media abajo y que tenemos unas ganas tremendas, no mucha prisa, la verdad, pero sí, quiero abrazarlos, ¿no? Y bueno, llegado el tiempo ese, si quieres seguir tú, Amparo, con... Bueno, pues después de estos abortos fue un tiempo duro porque te ilusionabas, pero bueno, ya en los últimos embarazos ya la verdad es que ya me hacía la idea de que iba a ser otro aborto. Y por fin me quedé embarazada del sexto embarazo y entonces pasaban los meses y bueno, yo al principio contaba los días, los meses y ya cuando pasé del 3er mes ya digo, bueno, ahora ya vendrá el aborto y no, y pasó el 4º y el 5º y el 6º y yo dije, esto parece que ya va adelante, ¿no? Con mucho miedo, la verdad, porque yo decía, bueno, tener un aborto ya de más meses, pues va a ser más duro, ¿no? Pero bueno, llegó el 9º mes y dijimos, bueno, esto parece que va adelante, y así fue. La verdad es que nació Judith María, preciosa, era muy pequeñita porque nació de 37 semanas, pero era, bueno, un regalo del cielo. No os podéis imaginar la alegría que teníamos. Fue, bueno, un sueño hecho realidad. Después de tantos años, tener nuestro bebé pequeñito ahí, tan mono, ¿no? Estábamos muy contentos. Además fue un día muy bonito porque se lleva exactamente 18 años con su hermana mayor, Ruth. Nació el mismo día que ella. Entonces la mayor hacía 18 años, nacía ella, y la segunda, Rebeca, se confirmaba todo el mismo día. Entonces era como un poco, wow, estábamos desbordados, mucha alegría en casa. Bueno, desbordábamos de alegría, vino toda la gente al hospital, los niños, todos celebrando, bueno, la alegría, ¿no? Por la tarde se iba Javier con los niños a la confirmación. Y bueno, muchísima alegría, hasta que en un momento dado le vimos a la nena que tenía un poco de sangre en el oído y entonces se lo dijimos a la enfermera, se la llevaron dentro para observarla, mirarla al médico, y cuando entró nos dijo, mira, es que hemos observado que vuestra hija parece que sea síndrome de Down. Nos lo dijo así, tal cual, sin ningún tipo de preparación ni nada. Es que tiene rasgos que parece que sea síndrome de Down. Y claro, se nos vino el mundo de los pies, vamos, es que no... O sea, yo entré en el estado de shock, o sea, yo me quedé alucinada, yo no me lo podía creer. Es que no tenía rasgos de síndrome de Down cuando nació. Tenía los ojos exactamente igual que sus hermanos, o sea, achinaditos un poquito, pero bueno, no hacía nada sospechar que fuera... De hecho, nadie nos dijo nada, ni siquiera los médicos, ni nada más nacer. Y nada, lo único es que luego, claro, al verle las orejitas sí que tiene, claro, ya le ves los rasgos, pero en un principio incluso los médicos dudaban. Entonces nos dijeron, bueno, pues vamos a hacerle las pruebas genéticas y hay que esperar. Nos pilló un puente, el puente de la Inmaculada, y entonces estuvimos pues 10 días sin saber los resultados. Nosotros decidimos no decirle nada, absolutamente nada.
del suelo no pasa. Y decidimos esperar un poco. Ay, pequeñito. Bueno, decidimos esperar a saber los resultados para decírselo a nuestros hijos y a nuestra familia, porque claro, pensábamos, a ver si luego no va a ser síndrome de Down, y hemos dicho a todo el mundo que es síndrome de Down y bueno, la liamos, ¿no? Entonces estos días fueron los más duros, porque claro, estábamos todo el día esperando que llamaran por teléfono. Entonces imaginaos la angustia, 10 días esperando que sonara el teléfono y no sonaba nunca, hasta que al final pues decidimos llamar nosotros y ya nos dieron la noticia de que era síndrome de Down. Entonces ahí fue horrible, ¿no? Fue muy duro porque era empezar a decirle a todo el mundo que nuestra hija era síndrome de Down. Y bueno, muy duro, muy duro. Empezamos por los niños, los sentamos todos alrededor de la peque, la pusimos en el suelo y les explicamos que su hermana era síndrome de Down y que bueno, que la tenían, que era su hermana, que ante todo era una hermana, que no tenían que fijarse que era síndrome de Down, sino que era su hermana, y que como su hermana la tenían que querer tal y como era. Entonces, bueno, no os voy a mentir que fue un momento dramático. Sus hermanas se fueron a la habitación, empezaron a llorar. Bueno, fue muy duro. Pero la verdad es que no duró mucho. En un par de días los niños ya empezaron a traer a sus amigos para que conocieran a la nena. Bueno, ya la aceptaron completamente y bueno, gracias a Dios es la niña más querida del mundo, vamos, no hay niña ni para empezar en casa, vamos, es que se despierta Judith María y ya están todos desfilando por la habitación a cogerla, a abrazarla, se la comen a besos, vamos, es un regalo. Y bueno, no sé si quieres decir tú algo. Decir también que quería comentar, aparte de lo que ha dicho Javier, que cuando pensamos en adoptar a un niño, ya os ha dicho Javier que la única opción es que fuera algún niño oriental. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que Dios tiene mucho sentido del humor, porque al final nos ha regalado una niña con los ojos, nosotros en casa le llamamos la coreanita, por los ojos rasgados. Entonces nos ha regalado una niña oriental de necesidades especiales, como nosotros dijimos que no podíamos. El Señor nos la ha regalado oriental con necesidades especiales, pero nuestra carne de nuestra carne. O sea, el Señor tiene muchísimo sentido del humor, porque Él va por delante en los planes y va... O sea, tú piensas una cosa y dices, es imposible. Yo soy una hipocondríaca, yo pensaba, yo jamás voy a poder con esta situación. Y bueno, es que yo no quería plantearme el tema de tener un niño con necesidades especiales. Y bueno, el Señor te regala un niño con necesidades especiales, no porque tú puedas con esta situación, no es que tú seas... Hay gente que te dice, es que tú estás más capacitado. No, perdón, no estás más capacitado. Es que el Señor te regala el niño y te capacita para que lo cuides. No es al revés. No es que el Señor regala situaciones especiales a los especiales. No, es al revés. Da un niño especial y luego te capacita para poder cuidarlo. Porque si no, imposible. O sea, os lo digo yo, imposible. Esto humanamente... Porque, a ver, lo peor de Judith María no fue que fuera síndrome de Down. Para nosotros esto fue duro al principio, pero lo aceptamos y a los meses estábamos los más felices con nuestra hija con síndrome de Down. Pero el problema vino unos meses después, cuando un médico nos dijo nosotros descubrimos que Judith María hacía unos movimientos un poco extraños. El médico nos decía, no, esto es reflujo, no pasa nada, no le deis importancia, hasta que nosotros insistiendo fuimos a la fe y bueno, diagnosticaron al final un síndrome de West, que es una epilepsia maligna, que es degenerativa. O sea, el niño deja hacer todo lo que había aprendido, lo dejó de hacer.
ella empezaba, ya se reía, se empezaba a reír eso fue a los 5 o 6 meses, ya se reía como cualquier otro bebé, dejó de reír, ya empezaba a coger cosas con las manos, dejó de coger, empezaba a cogerse los pies, ya nada, perdió totalmente la expresividad, empezó a tener muchísimas crisis epilépticas, tenía 40 o 50 crisis diarias. Vamos, se quedó en plan vegetativo total, o sea, no estaba, o sea, estaba aquí pero no estaba. Es una enfermedad que puede llegar a ser mortal, es muy dañina, el cerebro pues lo daña mucho. Y aparte de esto, que ya fue duro el síndrome de West, otro médico nos comentó que pensaba que podía tener otro síndrome más, aparte de este. Con lo cual estuvieron 9 meses haciéndole pruebas en las que cualquier enfermedad que que estaban buscando, lo más fácil es que o se quedara vegetal o se muriera. Entonces estuvimos 9 meses con muchísimo sufrimiento pensando, estábamos súper contentos de que en ese momento solo tuviera el síndrome de West, porque cualquier otra cosa que pudieran diagnosticarle iba a significar o la muerte o una degeneración total. Entonces, pues fue un tiempo muy, muy duro, hasta que al final ya nos confirmaron que no, que simplemente tenía síndrome de West. Yo quería comentar que a partir del momento en que nace Judith, Dios, que es muy fiel, muy fiel, muy fiel, no te deja ni un segundo solo, nos fue dando señales de que Él estaba ahí junto a nosotros. Ese mismo día que nació Judith María y que nos apuntaron que podía ser síndrome de Down, hablamos con un sacerdote amigo nuestro que enseguida vino allí al hospital a estar con nosotros ese mismo día y nos dio una palabra que nos salvó. Fue una promesa que se cumplió. Nos dijo: a partir de ahora vais a entrar en un túnel oscuro, muy oscuro, largo, y en ese túnel vais a llevar una pequeña vela en vuestras manos que tenéis que proteger, y vais a recorrer todo el túnel con esta vela, la luz de la fe. Preservad la luz de esta vela porque es lo único que tenéis, pero es lo que os va a ayudar a recorrer este túnel, y en el tiempo conveniente empezaréis a ver la luz. Y así ha sido. Lo que la Iglesia está haciendo por nosotros, no hay nada aquí personal nuestro, sino todo lo contrario. Pero la Iglesia en el momento oportuno te da la palabra oportuna y se ha cumplido. Estamos viendo luz al final de este túnel. Ahora explicaremos cómo está evolucionando Judith, que está mejorando mucho. Pero esa palabra nos salvó. Y es verdad, la luz de la fe es la que te permite avanzar en medio de la oscuridad. Otro signo, en estos 10 días que estábamos esperando a que nos dijeran si era síndrome de Down o no, nosotros llevamos con mucho sufrimiento, íbamos con la niña por la calle y era un sufrimiento tremendo, esa incertidumbre. Nosotros salimos uno de esos días del Mercadona y una mendigo que nos conocía, cuando salimos nos dijo: ¡Ayla, ya ha llegado! Es una nena. Y nos dijo una palabra que nos volvía a demostrar que Dios estaba a nuestro lado. Y dijo: ella no sabía nada de la realidad de nuestra hija, pero nos dijo literalmente: esa niña es una bendición para ustedes y para su familia, y va a ser una gran bendición. Jesús, escondido dentro de un pobre, nos habló. Y así lo vimos, Dijimos: ¿cómo? ¿Por qué nos ha dicho esta señora esto? Una señora sentada allí en el suelo y nos da esto. Jesús, que vive entre ellos, nos dio esta palabra. Y así han sido muchísimas, muchísimas veces que el Señor nos ha ayudado. Familias, gente que nos veía por la calle y no nos conocía nada. ¡Ay, esta niña es Down, ¿verdad? Es un regalo de mí, seguro, va a ser un regalo para ustedes. No saben la suerte. Nuestra vecina del Rellano tiene una hija con síndrome de Down. Cuando vino a darnos la enhorabuena por la niña, le dijimos: es Down. Y nos dijo: lo mejor que os puede haber pasado. No es casualidad que Rosa viva en la misma Rellano que nosotros.
Lo mismo, qué alegría, Javier Amparo, de verdad, esto es un regalo, no sabéis, es un regalo precioso, él lo está confirmando. Pero bueno, llegó el West y el West dejó a Judith María, es verdad, un vegetal con muchísimas crisis, varios años seguidos, no se ajustaba a la medicación, los médicos están peleando muchísimo por ella, tenemos unos médicos encantadores que nos están ayudando muchísimo, ¿no? Tanta gente, si es que, ¿cómo no puedes ver el amor de Dios? Si hay tanta gente que te ayuda, que reza por nosotros. Y bueno, en medio de este sufrimiento llega la noche oscura. La noche oscura es cuando ves que pasa el tiempo, pasa los meses, pasa los años, pero la situación no cambia. Y entonces llega la noche oscura, ¿no? El momento en el que Dios, de una forma más preciosa, te ama. Y es que permite que por un momento o muchos momentos pienses que Él te ha abandonado, ¿no? Tantas tardes trabajando con ella en el plano inclinado para intentar que gateara, no había manera que gateara, la niña se caía, se resbalaba por el plano, se deslizaba, no movía nada. Y es verdad que en esos momentos, por el tema del sufrimiento y el tiempo, la perseverancia que Dios te da, que no te la das tú, a mí por lo menos lo que me ha ayudado es palabras concretas, o bien de la Escritura, del Evangelio, o alguna palabra que la Iglesia te haya dado. Y a mí en esos momentos me salvó, espera en Dios. Yo estaba con ella en el plano inclinado intentando cantar, y no había manera, se caía, venga. Y había algo dentro de mí que me decía, espera en Dios, espera en Dios. A mí me ha salvado esto. Espera en Dios. Y eso me lo estaba revelando el propio Dios. No tires la toalla, hijo, no tires la toalla. Espera en mí. Y claro, todos los acontecimientos te dicen lo contrario. Todos los acontecimientos te dicen lo contrario. Recaídas. Estos niños tienen muchas recaídas. Los niños estos con parálisis cerebral, con discapacidades, consiguen cosas y al tiempo vuelven a perderlas. Es una montaña rusa. Vivimos en una continua montaña rusa con ella. Es verdad que esta montaña rusa va hacia arriba, pero son altibajos continuos. En cada altibajo está el enemigo, se cruza de brazos y dice, mira, con qué iba a mejorar, la tentación, pero está la iglesia orante, la iglesia silente, la iglesia que reza por nosotros y nos sostiene. Aquí no hay ninguna fortaleza humana. Está recuperándose, empezó a poder volver a reír hace un par de años. Gracias a Dios, fisioterapeutas que son una bendición para nosotros, están trabajando con ella lo indecible. Se han propuesto, pues eso, intentar luchar para que ande. Ella ya planta sus piernas y al plantar sus piernas, pues ya se abre el camino a la posibilidad de que pueda andar. Le están enseñando a andar. Ya juega con sus manos, juega con sus juguetes, se ríe, juega. Cuando te ve aparecer en la cuna te esboza una sonrisa, empieza a reír. Es un ángel, es de Dios, es un trozo de cielo que está despertando y ella va a su tiempo. Y en este tiempo, sus padres, pues estamos aprendiendo a ser personas, aprendiendo a amar a nuestra hija. Antes de que naciera Judith María yo pensaba que quería a mis hijos, ¿no? Y hasta que nació ella, esto sí que es amar. El derrochar cosas que Dios te da que no las tienes tú y ver que no sirven para nada porque el otro no cambia, no hay nada ahí, ¿no? El amor gratuito, ¿no? Pero es verdad que Dios es fiel y se cumple, es verdad, estamos viendo la luz y Judith María se está recuperando y en medio de todo esto una enorme bendición. No os podemos ni contar la de cantidad de cosas que nos han pasado en estos 5 años y medio con Judith María, donde vemos el amor de Dios. ¿Cuál es el más cercano? Si alguien que no está a la fe me pregunta, ¿pero eso dónde lo has visto tú, Javier? En personas concretas. Y yo no lo veo en las personas, lo veo en Dios. Que Dios mueve corazones de la gente, que se acercan y ves la compasión que tiene hacia ánimo, adelante. Es Dios hablando a través de ellos, sí. Y sacando lo mejor de esas personas, porque toda la gente tenemos muchas cosas buenas y los padres de estos niños lo vemos. Mucha gente y mucha gente rezando y dando la vida. Entonces,
Pero esto llega si esperas. Si no esperas y le das una patada a la historia, no vas a poder vivir esto. Todo lo que este tiempo nos está permitiendo como matrimonio, por supuesto, imaginaos si, no sé, una situación de paro, que al lado de esto es una chorrada, perdón, porque el que esté pasando una situación de paro, que se lo cuenten a él, ¿no? Pero es verdad que a nosotros a nivel particular esto es la prueba realmente, ¿no? Yo cuando nació ella pensé, yo con esta piedra yo no puedo, o sea, yo no puedo con esto, ¿no? Pero es verdad que el Señor triunfa. Y entonces es verdad que para poder vivir y ver la bendición que es esto, debes esperar. Pero no debes de esperar como diciendo, es una obligación, no, sino es la palabra que la Iglesia te dice, espera y verás, espera. Y si tú entras en esa disposición de esperar y Dios te da, que te lo da seguro, porque es fiel, entonces llegan las cosas. Es como... Yo muchas veces he pensado algunos ejemplos muy parecidos a esto, ¿no? Si tú no esperas al pie de la cruz, no verás la resurrección. Si a la cruz le pegas una patada, pues bueno, tarde o temprano te vas a encontrar con otra y vas a estar toda la vida dando patadas. Pero es verdad que si por gracia de Dios, que esto no es fortaleza humana ni mérito humano, te concede esperar ahí, empiezan a llegar las gracias. Dios es fiel. Tiene sus tiempos, es verdad, en este tiempo vas cambiando, pero el Señor es fiel y llega y empiezan a pasar cosas y en este camino, en este tiempo, pues tu corazón va cambiando, ¿no? Bueno, yo tenía preparado haberos preguntado una pregunta difícil, pero yo creo que la habéis respondido ya, ¿no? Que es que básicamente todos tenemos esa idea, ¿no? De cómo debería ser nuestra familia. Evidentemente, pues vuestra idea ha sido totalmente distinta a la realidad, ¿no? Ha sido una realidad muy complicada con 5 abortos, ¿no? Con una niña con estas discapacidades que al mismo tiempo pues, os hace sufrir, ¿no? La indeterminación médica, la opinión de los demás, que siempre hay juicios, que siempre, ¿no? Pues hay personas que a lo mejor... Y la pregunta difícil que os quería hacer, que creo que habéis respondido ya, es una pregunta, si queréis, haciendo de malo, ¿no? Pero ¿cómo podéis pensar que Dios es bueno cuando contáis lo que contáis, que habéis dejado de trabajar para cuidar a vuestros hijos, que os habéis casado pues con la ilusión de tener una familia, los hijos que Dios quiera, tal, con esa fe, ¿no? Con esa apertura tan bonita hacia Dios, y que luego pues sucedan todas estas cosas en vuestra vida que en principio nadie espera, ¿no? O sea, nos hacemos una idea romántica y hollywoodiense, ¿no? De nuestro matrimonio. Y cuando comienzan a pasar todas estas cosas, pues una persona sin fe diría, bueno, ¿y cómo tú me puedes decir en esta situación que estás pasando que encima Dios es bueno? O sea, ¿cómo es posible que lo afirmes con rotundidad, ¿no? Si mira lo que te está pasando. Vosotros, o sea, ¿qué le podéis decir a una persona que no lo ve, que no tiene fe, que considera que estáis locos, vamos, ¿no? Por lo que estáis viviendo? A ver, lo primero es que yo creo que sin fe es muy difícil entender esta situación. Quiero decir, no es difícil, es imposible. Si no tienes fe, todo lo atribuyes a la mala suerte, a que desgraciado soy, porque me ha pasado esto. Pero es que yo no me considero que haya tenido mala suerte, ni... Primero porque lo veo desde la fe, pero aparte, aunque no, es que esta niña es un regalo del cielo. Yo me acuerdo cuando nació Judy María, algunos sacerdotes amigos nuestros nos dijeron, enhorabuena, es un regalo Judy María es un regalo del cielo y esto es un signo de elección. Y yo en aquel momento pensé, ¿qué? ¿Un signo de elección? Yo no entendí nada, la verdad. Pensé, ¿en serio? ¿Cómo va a ser esto un signo de elección? Pues tengo que decir que casi 6 años después lo tengo clarísimo. Esto es un signo de elección del Señor. Es un regalo. O sea, estos niños son un regalo de Dios. Y
Y yo creo que ya no solo desde la fe, o sea, nosotros no conocemos muchas familias que yo creo que no están en la fe y vamos, es que están súper felices. Estos niños es que se hacen de querer. O sea, es que viendo a Judith María ves el amor verdadero. Mirándole a Judith María en los ojos es que es como vivir el cielo en la tierra, o sea, vivir el cielo en la tierra. Te da tanta alegría y tanta felicidad cuando esta niña sonríe, después de tanto tiempo sin sonreír. Sí, bueno, ya, y si se ríe a carcajadas ya es que te mueres, vamos, es que yo creo que mayor felicidad no puedo tener. O sea, yo cuando la veo reír a carcajadas es que soy feliz. Creo que en esos momentos no puede haber nadie más feliz que yo, de verdad. Es que, y yo y por supuesto sus hermanos y su padre y toda la gente que la ve reír. Es que hasta que no tienes un hijo así, no te das cuenta que es un regalo. Es que esto no es mala suerte, al revés, es una bendición del cielo. Es que es lo mejor que me ha pasado en esta vida, tener una hija así. A ver, no os voy a decir que sufro, pero a ver, ¿quién aquí no sufre? Es que el que no sufre porque está en el paro, sufre porque no tiene dinero, el que no porque tiene un cáncer, el que no... A ver, en la vida hay sufrimiento, pero no se es más feliz porque no tienes sufrimiento, se es feliz porque no tienes el sufrimiento iluminado, porque no tienes a Dios en tu vida. Pero si tú tienes a Dios en tu vida, da igual que tengas un hijo con síndrome de Down, da igual que tengas un cáncer o que no tengas trabajo, porque Dios llena tu corazón de amor. Entonces, no sé, yo creo que esta niña es un regalo, de verdad, un regalo inmenso. Y no me considero para nada, o sea, yo sé que voy por la calle y hay gente que me tiene pena, de verdad, yo sé que te mira con pena y hay vecinos que ni me miran a la cara, ni miran a la niña, o sea, sí os lo digo, yo vecinos de toda la vida de mi escalera, hay gente y amigos de nuestros que nos saludan y no miran a la nena, no la miran, no pueden mirarla porque piensan que es una desgracia tan grande lo que nos ha pasado que yo creo que o sea, no creo que lo hagan con mala fe, pero no son capaces de mirar a la niña y decirle una sola palabra. En cuanto a mis otros hijos, les decían un montón de cosas. Es como, esta niña, qué desgracia, ¿no? Pobrecitos. Al revés, soy súper feliz con esta niña. Ya os digo, con sufrimiento, porque no os voy a engañar, oye, que todos los días no son jijaja, pero yo no cambio mi vida por otra, de verdad. Yo si volviera a nacer, yo no cambiaría nada de mi historia, porque hay tanta gracia en esta cruz que no podría renunciar a tanta gracia. Después de haber conocido lo que el Señor nos ha regalado con esta niña, no lo cambio por nada. No sé si he respondido. No sé, si quieres decir algo. Por lo que ha dicho Amparo del signo de la elección, nosotros nos sentimos muy, muy felices de saber que estos niños son los preferidos del Señor, los más débiles, de los que son como este es el reino de los cielos. Entonces, cuando descubres que el Señor, uno de sus preferidos, te lo nos lo encomienda a nosotros, entonces te sientes un privilegiado. Cambia completamente la historia, es decir, el Señor sabe todas sus necesidades y nos lo encarga a nosotros. Entonces ves un amor de Dios y dices, ostras, se ha fiado de nosotros. Entonces ves muchísimo amor. Y después una cosa que quería contar es que los niños discapacitados, yo cuando puedo, y ahora aprovecho para hacerlo, son capacitadores. Tienen sus discapacidades físicas, sus discapacidades intelectuales, pero a la vez son capacitadores sociales. Capacitan a los demás para amar y para amar mejor. Y tienen una misión aquí. Dios permite que sean así y tienen una misión en esta humanidad, una gran misión, la misión de los pobres, que manifiestan a Dios. En ellos se revela el reino. Tú miras a Judith María, tiene una mirada dulce y ves ahí la gloria de Dios. Tiene una misión. La discapacidad, lo que podríamos entrecomillar como errores de la naturaleza, tienen totalmente un sentido, no son errores. Esta niña tiene una misión aquí, igual que la tengo yo, igual que la tenemos todos.
esta niña tiene una misión aquí y la está cumpliendo desde su debilidad. Está tocando a mucha gente. Hay gente que nos ha venido a decir, oye, es que no pisaba yo una iglesia, pero es que desde que conocí el caso de vuestra hija he vuelto a ir y rezo por vuestra hija, ¿sabes? Dices, bendito sea Dios, que la niña ni lo sabe y ha hecho su misión, está acercando a mucha gente a la oración, etcétera, etcétera, en su pequeñez, en su pobreza, y tienen su misión estos niños. Y ojalá nacieran más así, y se les permitiera nacer así. Entonces, ese es el gran regalo que también nos ha dado el Señor, darnos cuenta que nuestra hija también tiene una misión en esta sociedad. Muy bien, yo creo que vamos a pasar ahora a Jorge, que si no se nos va a ir el tiempo un poquito, pero yo por recoger un poco cosas que habéis dicho, ¿no? A mí me recordabais mucho la bienaventuranza de bienaventurados los que lloran porque serán consolados, ¿no? Que es verdad que bueno, que el Señor en estas situaciones de la vida difíciles pues se va manifestando, ¿no? y que al mismo tiempo es bonito que la fe nos regala la certeza de que Judith María en el cielo va a ser totalmente capacitadora. Si lo es aquí ya, en el cielo además nuestras enfermedades, nuestras debilidades desaparecen, ¿no? Incluso pues a nivel físico. Y que sí, es verdad que Dios no te puede hablar porque te está besando, pero en el cielo sí que habla, ¿no? En el cielo vuestra hija, os va a poder hablar, ¿no? Y todo lo que hagáis ahora por ella, es verdad que lo estáis haciendo por Cristo y en el cielo pues nos regala esa certeza también, ¿no? De saber que además de que tenéis 5 hijos que os esperan, ¿no? Pues Judith María no tendrá ningún tipo de problema a nivel de discapacidad, ¿no? Sino que estará sana. Porque el Señor curaba a los enfermos, y es así, lo sigue haciendo, ¿no? Igual que pensaba en ti, Paco, ¿no? Que hay un evangelio que es precioso en el que al Señor le descuelgan a un paralítico en una camilla por un techo. Y lo primero que hace el Señor con esa alma, ¿no? Porque al final el Señor va al corazón, es perdonarle los pecados, ¿no? Es levantarle de esa postración que tenía, pero en el corazón, ¿no? Que es lo más importante, que es lo que más le está haciendo sufrir a ese hombre. Y ver cómo el Señor pues, va a lo esencial, porque el cuerpo es el cuerpo y todos nos deshacemos y antes o después moriremos. Pero en el cielo el Señor nos lo devuelve con gloria, ¿no? Un cuerpo glorioso y estas discapacidades que podamos tener aquí desaparecen toditas, ¿no? O sea que es precioso que lo veáis así como una prueba, como un reto que el Señor os pone, pero un reto en el que Él está siendo fuerte y está actuando para regalarnos pues otras maravillas, ¿no? Yo pensaba también que sois un poco como en la variedad, ¿no? Que hay en un bosque, pues hay algunos de nosotros que igual somos almendros, ¿no? O cerezos. Luego están pues, los cedros del Líbano, ¿no? Que podéis ser vosotros, que el Señor os ha dado esa fortaleza, ¿no? Es verdad, tú decías, el Señor te da la prueba y al mismo tiempo te capacita, ¿no? Pero eso es porque el Señor ya desde la eternidad ha pensado que tú fueras así de fuerte, ¿no? Y te ha regalado pues, esa gran capacidad de soportar pues, todas estas pruebas y de salir victorioso, ¿no? Y que a través de esa belleza que manifestáis a los demás, que podamos también contemplar a Dios, ¿no? Es precioso. Y ahora nos toca Jorge. Claro, es que yo estaba pensando, pobre Jorge. O sea, vamos a ver, la vida de Francisco, la vida de este matrimonio que es tan sumamente espectacular, pues, y luego venimos los mendrugos de los sacerdotes, ¿no? Aquí a decir que nosotros somos elegidos por Dios cuando somos unos mimaos absolutamente por el Señor, ¿no? O sea, y pensaba que si tuviéramos que seguir con el ejemplo del bosque, ¿no? ¿Qué podríamos ser nosotros? Pues quizá como mucho trigo, ¿no? Porque de ahí sale el pan y con el pan pues, viene Jesucristo en la Eucaristía, pero ya está. O sea, no llegamos a aguantar mucho peso, la verdad, en nuestras vidas. Pero bueno, el sábado 22 de septiembre pasado se ordenó diácono. Diácono sabéis todos que es el paso previo a ser ordenado sacerdote.
me ha comentado ya que tiene fecha de ordenación sacerdotal en junio y bueno, pues además de la oración que seguro te vamos a regalar por tu ordenación sacerdotal y para que cumplas bien tu misión, pues te quería hacer la observación. Te vemos mucho en San Mateo, ¿no? Por aquí siempre. Entonces, ¿qué supone para ti el interior, ¿no? Estas reuniones? Porque me contaba las semanas que para ti, pues, el hecho de haber venido aquí también ha supuesto, pues, un encuentro con el Señor y una conversión personal, ¿no? Un camino personal. Bueno, lo importante ya está dicho, lo han dicho ellos y ha sido un testimonio increíble. Además, antes de hablar de mí, también quería un poco reforzar, si se puede, ese testimonio, ¿no? Porque yo tengo una hermana con síndrome de Down también, veo por allí también que hay otro angelito de Dios. Y bueno, entre 3 seminaristas hicimos un campamento, se llama el Campamento Anagüín, que ellos ya saben que están invitadísimos, lo que pasa que aún no hemos tenido la dicha en el campamento de poder tener y disfrutar a Judith María, pero estoy convencido que podrá ir algún año. Y es verdad, ¿no?, lo que dicen, es un regalo, este campamento es un regalo, no para ellos, sino para nosotros, ¿no? Yo creo que el momento así más fuerte bueno, después del 25 de junio de 2011 aquí, de encuentro con Dios en mi vida, fue poder mirar en el campamento Anagüín, este año no, en agosto del año pasado, mirar un momento que estábamos todos bailando, disfrutando, con sillas de rueda, con gente con discapacidad, todos bailando, un montón de voluntarios, y impresionarme tanto que tuve que apartarme y decir, Señor, si algo vamos a vivir en el cielo, es esto, ¿no? Es ese amor, es esto que has venido tú a traer, ¿no? Es mirarte a ti y decir, esto es amor, ¿no? Y ya está, no hace falta más, ¿no? Si pudiéramos vivir así, ¿cómo cambiaría el mundo, ¿no? Bueno, estáis todos invitadísimos a participar en este campamento como voluntarios y ojalá que disfrutar también de Judith María. Todo llegará. Después de este inicio. Me presento un poco, ¿no? Un poquito. A ver si sé resumir rápidamente. Yo tengo ahora 30 años, me ordenaron eso el 22 de septiembre. Y bueno, mi vida parece que me voy a quedar corto después de estas vidas tan... Pero también ha habido esfuerzo, ¿no? Y como decían, ¿no?, la gracia es lo importante, pero nosotros no somos protestantes en ese sentido y también hay una parte de mérito. Nuestro único mérito es perseverar, hemos perseverado porque nos hemos fiado. Ese mínimo fiarse algo de Dios es lo que nos mantiene en la iglesia, ¿no? Pues bendito sea Dios. Entonces yo nazco en una familia también del camino no catecumenal, soy el quinto de 7 hermanos y bueno, yo no recuerdo una infancia feliz. Yo recuerdo que, así como algunos otros hermanos sí, porque hay gente que me dice que porque sois muchos, pues no te has sabido querido. Pues yo digo que esto no es así, sino que cada uno vive lo que vive, ¿no? Y entonces yo no me sentí querido en esta infancia, no, yo era el quinto de 7 y no encontré nunca mi hueco. Antes estaba escuchándote y veía que he sido un poco, en eso nos parecemos, he sido siempre muy apasionado, ¿no?, en esta vida, y yo siempre me he denominado un buscador de la verdad, ¿no?, un querer hacer cosas, vivir, hacer tal. Bueno, pues en esta infancia yo nazco y yo recuerdo un padre severo, recuerdo a mis hermanos, los 2 mayores principalmente, que son mellizos, que me taparon por arriba y por abajo justamente nació mi hermana con síndrome de Down, que me quitó un poco mi lugar, ¿no? Me quitó un poco mi lugar porque ella necesitaba, como han dicho también, pues una atención especial, y yo recuerdo que Ana a mí me quitó mi sitio, ¿no?, de pequeño de la casa, y entonces yo me convertí en una persona que buscaba el afecto ya de sus padres desde pequeño. Entonces, bueno,
yo recuerdo eso, que lo vivía todo con mucha intensidad y con poco amor, ¿no? A mí me hablaban mucho de Jesús, Jesucristo para arriba, Jesucristo para abajo, pero yo no veía el amor, ¿no? Entonces, pues si te hablan del amor y tú no lo experimentas, es como si te hablan de fútbol y no sabes ni qué es, ¿no? Por ejemplo. Entonces, al no encontrar mi sitio, recuerdo que mi único apoyo fue en un amigo del colegio. En el colegio me ocurrió exactamente igual, como no destacaba por arriba, que puede ser una forma de sabernos queridos también, el destacar por arriba, pues destacaba por abajo, ¿no? Y era llamando la atención, ya ha empezado ya la edad de notitas a casa, etcétera, etcétera. Y viví la época del estudio, pues eso, como un verdadero infierno. Lo recuerdo muy mal el colegio, muy mal, ¿no? Y entonces el acontecimiento yo creo más fuerte fue cuando yo tenía 11, 12 años más o menos, que este amigo hubo un momento que yo me di cuenta de que me había dejado de lado. Yo simplemente íbamos al colegio y volvíamos juntos, pero yo no era importante en su vida, ¿no? Porque para mí él sí que lo era, pero ya hacían cosas propias de la edad, de salir, venir, ir, tal, y conmigo no se había contado, ¿no? Me enteré de que había una parejita de novios, tal, o sea, es como si de repente no conocías nada de nadie y tú estabas fuera, ¿no? Te habían dejado fuera del equipo. Entonces yo recuerdo que lo único que quería era morirme, desde esa conciencia de niño, y entonces yo vivo en un 8º piso y bueno, me puse a caballito en la ventana, puse una pierna por fuera de la ventana e intenté dejar caer mi cuerpo, intenté suicidarme, ¿no? Viendo que no me atreví, que no es tan fácil suicidarse, gracias a Dios, porque nuestra parte más animal busca la supervivencia. Bueno, pues yo dije, pues un poco lo que estaban diciendo antes, ¿no? Si tú no te atreves, o sea, si no puedes quitarte el sufrimiento, que es lo que pretende siempre este mundo, que vivamos sin sufrimiento, esto es lo que se nos vende, que uno es feliz sin el sufrimiento. Y como decía bien Amparo antes, creo que has sido tú, esto es mentira, ¿no? El sufrimiento forma parte de la vida y no es vivir sin sufrimiento, sino con un sufrimiento iluminado, ¿no? Eso es lo que nos hace felices. Pues entonces yo acepté y me dije a mí mismo desde esa conciencia de niño también, si no te atreves a quitarte el sufrimiento, tendrás que aprender a vivir con él. Había repetido segundo de eso, iba a repetir tercero de eso, me pasaron, segundo me lo pasaron. Y esto lo viví yo con mucho eso. El otro día estábamos hablando de las inteligencias que habían, y hoy en día en los colegios se intenta trabajar la inteligencia desde una visión mucho más global, como que hay 7 inteligencias, emocional, tal. Pero de estas 7, principalmente la que determina que una persona sea inteligente, o eso solemos decir principalmente, es la 1 y la 2. Es las que demuestran si te aprendes un texto, si eres capaz de plasmarlo en un examen. Y por tanto a mí se me había creado la conciencia de que yo era un tonto, ¿no? De que yo era un burro, de que yo no valía para esto, ¿no? De que esto no era mío. Y entonces esto a mí me ha hecho mucho daño, porque yo siempre he tenido mucho menosprecio en mí mismo, ¿no? Yo me he querido muy poco y a mí me cuesta mucho, ¿no? Quererme a día de hoy por esta infancia, ¿no? que he vivido. Entonces sí que hay un momento donde empiezo un noviazgo y empiezo también a intentar vivir según Dios me dice, ¿no? Porque un tiempo que había estado alejado desde los 16 a los 17 años, yo no terminaba tampoco de encontrar en la fiesta y todo esto, tampoco encontraba la felicidad, ¿no? Que todos anhelamos. Entonces en este noviazgo yo hay un momento donde digo, si no soy feliz en el noviazgo, pues idealizando los siguientes estados, ¿no? Como puede ser el matrimonio o el sacerdocio en este caso, bueno, pues le pediré matrimonio a mi chica y yo sin ningún problema formo una familia y seguro que puedo ser feliz, ¿no? Porque pues ya podré vivir tranquilamente con ella y etcétera, etcétera. Y bueno, con 21 años yo le pedí matrimonio, ella me dijo que sí, luego me dijo que no, como podéis ver. Y entonces a menos de 3 meses de la boda ella me dejó, me dijo que
bueno, que en la vida que yo le presentaba de iglesia, de tal, que no era la que ella deseaba en su corazón y que prefería que paráramos antes de tiempo. Me pareció que ahora me parece que lo hizo muy bien, pero en su momento, como comprenderéis, pues fue el momento más duro que yo he vivido en mi vida, ¿no? Porque aparte lo recuerdo con mucha más fuerza que cuando era pequeñito, otro que os he contado antes. Entonces, ese momento que yo viví, yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Mi vida era como si de repente nada tuviera sentido, nada. Y yo creo que fue la primera vez que entre esta relación pequeña que a mí me quedaba con Dios, de ir a misa y decirle, bueno, yo voy tal, a ver si formamos una familia cristiana, tal, no sé, era como un poco, también es que me estoy dejando muchos datos para no alargarme mucho más, pero bueno, yo creo que es la primera vez que levanté los ojos al cielo y le dije, Dios, si tú existes, muéstrate porque yo con este sufrimiento no puedo, ¿no? O sea, creo que es la primera vez que le dejé a Dios que fuera Dios, ¿no? Que ya no dejaba de ser el Dios Coca-Cola, y Coca-Cola me parece que me va a tener que pagar un plus cada vez que doy el testimonio, porque siempre estoy patrocinándolos y no. Bueno, el próximo día diré Pepsi y ya está. Pues eso, ¿no? Es el primer día que yo levanté sinceramente los ojos al cielo y le dije, Dios, sé Dios, porque yo con este sufrimiento no puedo. Entonces, como no me atrevía, y luego, bueno, como no he sido muy paciente en mi vida principalmente, he sido siempre muy impulsivo, he hecho de todo, a mí me ha encantado bailar, me ha encantado salir de fiesta, me ha encantado todo. Las motos, los coches, el fútbol. Yo el fútbol, cuando has dicho que juego en tercera división, no me ha entrado una envidia sana, sino una envidia de verdad, o sea, a mí eso me hubiera encantado también, ¿no? O sea, insana totalmente. Y eso, ¿no? Es la primera vez eso, que levanté los ojos, pero que no siendo paciente le dije, mira Señor, yo a ti no te veo por ningún sitio en 2 semanas, no lo veía por ningún sitio, es 2 semanas que yo estuve ahí firme, yendo a misa, creo que todos los días, bueno, le di 2 semanas. Las 2 semanas no veía nada y dije, mira, me voy a creer lo que me dice el mundo, que un clavo saca otro clavo y que el tiempo cura las heridas. Y esto sencillamente es mentira. Yo lo experimenté, estuve 3 meses yendo a misa, como había hecho siempre, que era un poco el pie que le dejaba, así el pececito, que le dejaba a Dios, pero yo iba a hacer caso a otra palabra en mi vida, y era estas 2 principalmente. Y es mentira, ¿no? Un clavo no saca otro clavo, sino que hace más daño, y el tiempo nadie tiene la capacidad de curarlo, sino que las heridas no tienen el tiempo, la capacidad de curarlas, sino que las heridas solo las cura Jesucristo, ¿no? Cuando puedes enfrentarlas y puedes sanarlas, ese es el único que cura las heridas, ¿no? Antes veníamos hablando en el coche y veníamos hablando de si alguien podía sanar las heridas, y yo pensaba, hay veces que es mejor no hablar de ciertos temas porque no hay capacidad de sanar, no hay una capacidad de sanar ciertas cosas. Y es porque las heridas, yo en mi vida el único que he visto que ha tenido la capacidad de sanarlas ha sido Jesucristo, cuando ha dejado que Él entrase y las sanase de verdad. Y porque cuando es muy fácil identificarlo, hablas de un tema, y cuando hablas de un tema, si saltas, esa herida no está curada. Si puedes hablar de ese tema, perfectamente está curada, ¿no? Yo hoy puedo bendecir por el noviazgo que viví con mi exnovia y puedo dar gloria a Dios por lo que viví, ¿no? Y está bien hecho también, ¿no? Como decía antes, como decíais, la historia está bien hecha, porque Dios incluso cuenta con nuestros errores, si no la mano de Dios en nuestra vida sería imposible. Entonces Dios cuenta con el error del hombre también. No es que sea lo mejor, si lo obedecemos de primeras mucho mejor, sufriremos menos, pero si tenemos que equivocarnos, pues nos equivocamos. Entonces en este tiempo fue un tiempo eso, ¿no? Gracias a Dios fueron solo 3 meses. Y en estos 3 meses vino una amiga mía que había conocido a unas monjas por Facebook, y yo tenía un tallercito de reparación de calzado por entonces, tenía una empresa y ganaba muy bien. Es decir, lo digo de que ganaba bien porque a ojos del mundo
se nos dice eso, ¿no? Que el sexo, la fiesta, el alcohol, el dinero te va a hacer feliz, ¿no? Y yo lo he tenido todo, ¿no? Yo lo he tenido todo, ¿no? Y no era feliz, ¿no? Entonces me dijo que yo no estaba bien y que si quería ir a un encuentro de unas monjas. Yo le dije que a mí las monjas no tenían nada que decirme y que yo no quería ver monjas y que no. Además, imaginaros, ¿no? La forma de defenderte de cuando estás sufriendo, como yo hacía en ese momento, era hacerme mis pelitos, salir de fiesta, ¿no? Ligar, tal, súper guay, ¿no? Te crees que te comes el mundo y no te das cuenta de que el mundo te está comiendo a ti, pero es verdad, ¿no? Yo tenía que disimularlo, ¿no? Y que me dijeran, estás mal, yo que voy a estar mal, yo estoy mejor que nunca. Y tenía razón, ¿no? Tenía razón, yo no estaba bien, yo necesitaba que alguien llenase ese vacío, pero no sabía darle sentido. Entonces al final me dijo esta amiga, hazlo por mí, vente un día, prometo que estas monjas más de ese día no te van a decir nada. Y entonces me vine aquí a San Mateu el 25 de junio de 2011. Recuerdo muy bien ese día porque fue mi encuentro fuerte con Jesucristo, ¿no? Yo estaba ahí de rodillas o sentado, no sé, en ese momento creo bueno, nos pusimos de rodillas porque José Antonio expuso el Santísimo, lo puso aquí encima del altar y yo como un niño empecé a llorar. La madre Gema por entonces dijo que me iba a dar un papel, un pañuelo, porque dijo, ay, le ha entrado algo en el ojo y le está llorando. Y luego cuando se dio cuenta dijo, darle el paquete entero porque lleva una plorera impresionante, ¿no? ¿Y qué me ocurrió a mí ese día? Pues también suelo hacer publicidad de Carrefour, no sé, se ve que Coca-Cola y Carrefour me van a tener que pagar un plus. Y lo suelo contar así porque nosotros, que somos un ser simbólico, necesitamos hacer algo gráfico, algo que no sabemos ponerle palabras, ¿no? ¿Y qué ocurrió ese día? Bueno, también suelo decir que es como un vasito de chupito, ¿no? Que es pequeñito y eso es nuestro corazón, ¿no? Y coges una jarra de agua, de 350.000 millones de agua, que es el amor de Dios, y empiezas a echar amor de Dios encima del chupito. Y lo único que hacía mi corazón era desbordar, ¿no? Y lo único que hacía era expresar con lágrimas el amor de Dios, ¿no? Que en ese momento yo estaba sintiendo. Y lo cuento con la publicidad de Carrefour porque es como en el momento que está ese padre o esa madre, ¿no? Haciendo la compra en un día en el parking del Carrefour, ¿no? Y lleva a Pepito, ¿no? Ese Pepito era yo. Y lleva a Pepito en su asiento, en el coche, y va a guardar la compra y le dice Pepito, ¿no? Y lo sienta, lo abrocha, tal, va. Y empieza a bajarse, pero ese día hay coches, ¿no? Hay coches, hay movimiento por ahí por el parking y le dice, estate aquí sentado porque... Pero Pepito que... No, papá... Entonces se baja, vuelve a... Y llega un momento en que mientras está guardando la compra el padre o la madre, Pepito se ha atropellado, ¿no? Pues yo me sentí así, ¿no? Yo vi que a mí la vida me había atropellado, ¿no? A mí la vida me había atropellado por querer bajarme y desobedecer lo que a mí se me había dicho en casa, lo que a mí me había dicho Dios. Y entonces pues me atropelló la vida, pensando que yo sabía hacer las cosas, ¿no? Y entonces yo siempre digo de cómo reacciona ese padre o esa madre. Pues cogerán al hijo, lo mirarán, mirar el golpe cómo ha sido de grave o se lo llevarán a casa y le pondrán hielo en el chichón o se lo llevarán al hospital. Pues yo vi que Dios hizo eso ese día conmigo, ¿no? El 25 de junio de 2011. Dios me recogió y fue muy bonito, ¿no? Porque en estas lágrimas yo no me sentí juzgado en ningún momento, ¿no? Y eso creo que es lo más bonito que yo viví. No sentí que Dios me juzgaba por tantos de mis pecados que había cometido, por tantas veces que había puesto su nombre y en su nombre yo había dicho que me casaba, en su nombre yo había dicho que hacía tantas cosas, ¿no? Dios no me juzgaba, ¿no? Por ninguno de mis pecados, sino que me acogía, me recogía y me abrazaba, ¿no? Y yo pues solo me sentía amado. Y entonces yo recuerdo que aquel día no se les ocurrió otra cosa que poner aquí una cazuelita de metal donde se dejaría los papelitos y cada uno, aquella vez no éramos como hoy, que habrá aquí 40 o 50 personas o un poco más, sino que éramos 11, era el segundo interior si no recuerdo mal, 11 o 12 o 13 por ahí. Y entonces estamos todos aquí en sillitas, da poquita gente.
Y entonces dijeron, escribid lo más profundo que queráis y lo dejaremos aquí. Tranquilos que nadie lo va a leer porque luego se va a quemar y va a subir al cielo esa oración. Pues claro, todos se pusieron, escribieron algo, tal, y estoy bien, pues gracias Señor por esto, lo otro, perdón por aquello, tal, y lo dejaron. Y yo llevaba allí, bueno, ni un testamento, empecé ya a escribir y allí todos esperándome. Yo no me di ni cuenta, sinceramente, ¿no? Desde el amor hay veces que haces las cosas y no las haces por... Yo simplemente tenía que decirle a Dios gracias y perdón, ¿no? Recuerdo que le decía gracias y perdón todo el rato. Gracias y perdón. Pero, ¿por qué decía esto? Porque le escribí, Señor, si esto es ser feliz, lo que yo estoy viviendo ahora, estas lágrimas, yo quiero ser feliz. Así que le escribí una frase que luego no sé si me he arrepentido, en algún momento yo creo que sí, de haberla escrito, que fue la frase de la Virgen María, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Porque yo quería ser feliz. Yo había anhelado y había buscado ser feliz, ¿no? Y había buscado esta verdad. Y entonces, bueno, ahí quedó la cosa. Fue un tiempo de mucho aprendizaje ese verano, de mucho aprendizaje, de muchas actitudes, de muchas correcciones, ¿no? Como este Pepito que contaba antes, que cuando vuelva al Carrefour y su padre le diga, no te bajes, que mira lo que te ocurrió la otra vez, el niño dirá, vale papá, me quedo quieto. Pues yo estaba un poco igual. Yo, ahora lo que tú digas, Señor, yo aquí, quietecico. Y entonces llegó la JMJ. Yo recuerdo la JMJ de 2011 en Madrid, porque en mi parroquia somos muchísima gente y muchísima gente joven. Fuimos 6 autobuses, digamos 300 personas y 300 jóvenes. Yo recuerdo que hacía así un poco de colina donde estábamos puestos, un poquito de montaña, y estaban ahí todos. Y yo recuerdo que mi corazón fue decirle, con un corazón cambiado, ¿no? Ya no intentando ligar yo, ¿no? Conquistar yo a las chicas o tratarlas como un trozo de carne, ¿no? Como un objeto, ¿no? Sino, Señor, ¿cuál de todas quieres que sea mi mujer? Le pregunté a Dios, ¿no? ¿Cuál es la misión que tú me tienes preparada, ¿no? La pregunta cambiaba, ¿no? Ya no era lo mismo. Y entonces, bueno, yo creo que ese día, pues imaginaros, el Señor se estaría partiendo en el cielo, ¿no? Con el humor que has dicho tú antes, pues ese día yo creo que estaba allí. Por eso llovió luego, porque estaba allí, le caían lágrimas y todo, del lloro, de risa, ¿no? Dijo, que ¿cuál va a ser tu mujer? Ya verás tú ya. Déjame un poquito más y verás la que te lío y la que me ha liado. Y en efecto, ¿no? Fue en septiembre, nada, a la vuelta, estar yo en mi zapatería y entre zapato y zapato, como Santa Teresa, entre los pucheros, pues yo entre los zapatos. Estaba yo pensando cuál de todas, ¿no? Claro, yo no quería que fuera ya mi voluntad, pero sí que le ponía mis propuestas al Señor, ¿no? Le decía, oye, estas están bien, a mí estas me interesan. Tampoco tu voluntad, pero entre estas posibilidades y tampoco está mal la idea, ¿no? Le abría un poco el abanico y luego, como siempre he sido tan pasional, pues en vez de 4, pues yo creo que ese día además yo llevaba un jaleo, porque creo que le puse como 10 o 12, ¿no? Señor, aquí las tienes a todas, ¿no? Pero la que tú quieras. Y de repente se me metió una frase en la cabeza, en la conciencia, que yo sé que fue del Espíritu Santo, que fue, ¿qué mujer te va a hacer más feliz que yo? Yo recuerdo mi reacción, ¿no? Recuerdo mi reacción perfectamente, porque fue mirar al cielo, al techo en este caso, estaba cubierto, y decirle, Señor, yo te dije que me hicieras feliz, pero sacerdote no, ¿eh? No te equivoques. Porque yo me puse muy nervioso, porque esa frase no se me iba de la cabeza. Alguna vez me han preguntado, ¿y esa frase cómo que no se te iba de la cabeza? Cuando una cosa es tuya, piensas una tontería, como puede ser sacerdote, y se te va y ya está, y no lo vuelves a pensar, ¿no? Se acabó, no hace falta darle más vueltas. Piensas cualquier cosa y se te va. Pero eso se repetía. Luego me han preguntado también, ¿y no pudo ser un momento de sugestión? Digo, o sea, de autosugestión. Digo, hombre, uno se autosugestiona de algo que desea, pero de algo que no desea, hombre, sí, he sido tonto en muchos momentos, pero tanto como para querer algo que yo no había deseado nunca, no era eso. Entonces me di cuenta que era de Dios, que era que Él me la había puesto en la cabeza y que me estaba llamando a ser sacerdote. Entonces ya cuando me pude tranquilizar, recuerdo tirarme al suelo, ponerme de rodillas y decirle, bueno, Señor, yo te dije aquel día que tú me hicieras feliz. Si mi camino para yo ser feliz es ser sacerdote, confírmalo tú porque yo no lo veo.
así que confírmalo tú. Y parece pues que ha sido que sí, ¿no? El 22 y yo puedo decir ahora, ¿no?, con la boca muy llena, que soy plenamente feliz, ¿no? El Señor ha sanado mucho, ¿no?, en mi corazón, ¿no? Un corazón que estaba sediento de amor, ¿no? Y que lo que le faltaba era poder, y yo veo que muchas veces este mundo, ¿no?, lo que le falta es poderse saber querida a la gente, ¿no? Pues yo, ojalá, ¿no?, que mi ministerio también sirva para esto, ¿no?, para que mucha gente se sepa querida, ¿no? Hace poco se suicidó un niño de 12 años y para mí fue muy fuerte, ¿no?, porque ahí me recordó, claro, imaginaros, ¿no?, me recordó pues el momento que yo viví, porque yo tendría eso, 10, 11 o 12 años también. Pero qué bonito, ¿no?, poder acompañar a la gente pues a su hermana, ¿no?, principalmente, y poder darle una visión distinta, ¿no?, una visión desde la fe. Y decirle, tu hermano está en el cielo. Tu hermano está en el cielo. Tu hermano incluso ha sido valiente, ¿no? Porque esto es tan duro poder hacerlo, pero ha sido valiente, lo ha hecho, ¿no? Pero Dios, tranquila, porque para Dios el sufrimiento que Él vivía y por el que Él lo hizo, Dios no cae en saco roto ninguna lágrima, ¿no? Hay una película muy bonita que es La cabaña, que si no la habéis visto también hago publicidad de ella. Jolín, parezco aquí que haga publicidad de todo. Pues que dice el Espíritu Santo, bueno, la que representa al Espíritu Santo. El Señor guarda nuestras lágrimas, va guardando todas nuestras lágrimas y con esas lágrimas hace florecer nuestra zona, ¿no?, nuestra vida, ¿no?, la zona que cada uno ocupa. Pues eso, ¿no? Yo veo que las lágrimas de este niño no son, para Dios no son una tontería y estará en el cielo, está en el cielo seguro, lo digo plenamente convencido. Y así, ¿no?, el sufrimiento de cada uno de nosotros, ¿no? No cae en saco roto. Yo recuerdo odiar a la gente con discapacidad, ¿no? Y yo no entendía por qué los odiaba, ¿no? Cuando perdón, porque no te estoy dejando que me preguntes nada. Pero lo cuento esto porque han contado ellos el testimonio, ¿no? Y hay otros que estamos viviendo una realidad paralela, ¿no?, a lo que tus padres viven, ¿no? Por eso yo ahí también os pido desde mi parte de hijo que habléis con vuestros hijos y les preguntéis cómo viven todo esto, porque hay un sufrimiento también detrás de cada hijo, ¿no? Y a mí mi hermana me quitó a mis padres y me quitó el amor, ¿no?, de mucha gente, ¿no? Y a mí entonces yo no entendía por qué me costaba tanto, o incluso yo a mi hermana la he tratado mal, ¿no?, durante mucho tiempo. Y no entendía por qué. Luego he podido entender, ¿no?, que a mí ella me había quitado amor y no podía entender, y para mí eran el rechazo, ¿no?, que yo tenía hacia ellos. Hasta que he podido descubrir, ¿no?, cuando yo ya he podido saberme amado, yo profundamente, y no necesito mendigar amores a más gente, aunque lo hacemos todos los días, porque en cada instante de nuestro día estamos queriendo sabernos queridos, pero con el amor de Dios esto ha cambiado en mi corazón, ¿no? Ya no lo mendigo con tanta facilidad, ¿no? Ya no soy un pobre que va mendigando amor, ¿no? Y he podido ver cómo en mi hermana, y a través de este campamento principalmente que os decía antes, tienen una misión estupenda, ¿no? Son los que nos sacan, y continuamente ellos lo han dicho perfectamente, nos sacan lo mejor de las personas que tienen alrededor, nos sacan de nosotros mismos, es decir, hacen lo que Jesucristo vino a hacer, y es a demostrar que el amor es la entrega, salir de uno mismo, ir al encuentro del otro, ¿no? Desde ahí todo cobra sentido, ¿no? Cobra sentido que yo no supiera estudiar, y mi esfuerzo, que es lo que hemos visto, estamos viendo y que creo que no he dicho nada, pero está muy bien, soy así, me dicen que hable de algo y hablo de todo lo demás. Entonces, el esfuerzo que yo he hecho ha sido poder, por ejemplo, estudiar, ¿no? Mantenerme firme y con esas lágrimas mantenerme firme en la vocación que Dios me había llamado, ¿no? Yo recuerdo el tercer o cuarto día de seminario, porque claro, llegas con toda la ilusión, traspasé el taller, todo súper bonito, qué guay, ¿no? Llegas el tercer o cuarto día, después de una clase de filosofía, sin tenerla ESO. O sea, yo pasé de no tenerla ESO y no haber estudiado nunca en mi vida, de segundo de ESO, di el salto con la prueba de acceso a mayores de 25, pero vamos, que no es lo mismo, di el salto a una carrera, y de filosofía, ahí, a pensar bien.
a profundizar y luego aparte unas cosas abstractas que yo solo digo que los filósofos no tenían faena, pero bueno, si hubieran tenido un par de hijos igual no hubieran pensado tanto. Pero, claro, con un profesor que ahí me transmitía un montón, que era súper pasional como yo, y yo decía, ¡guau, cómo mola lo que me estás diciendo! Pero no lo entiendo, ¿no? Porque no entendía nada. Yo decía, ¿pero por qué esto? Hubo un día que pregunté, ¿qué tengo que poner en el examen? No, esto y esto. Y me dijo, sí, pero no del todo así. Y le digo, ¿qué no del todo así? A mí dime, como los zapatos, a mí dime qué tengo que arreglar, ¿no? A mí dime qué pongo, ¿no? A mí me ha costado mucho, ¿no? El tema de la abstracción, ¿no? Y entonces recuerdo llegar el tercer o cuarto día al seminario, entrar en la capilla, ponerme de rodillas, romperme a llorar delante del sagrario y decirle, Señor, te has pasado, ¿no? Te has pasado. Porque me llamas a esto, pero yo ahora necesito que tú te hagas fuerte, ¿no? Y como decían también, pues, cada uno de ellos, pues el Señor a cada acontecimiento te da la gracia para que lo vivas. Pero no sin el esfuerzo, no sin la parte humana, de que tú perseveres. Esa es nuestra parte, ¿no? Y yo cuando he podido tirar la toalla, que ha sido muchos momentos y muchos exámenes suspendidos en la carrera, mantenerme, ¿no? Mantenerme. Y decir, pero si no la voy a probar nunca, ¿no? Y por fin sacarla. Y ver el mérito en el esfuerzo, ¿no? Y decir, madre mía, he aprobado filosofía del lenguaje y la hermenéutica, ¿no? Que solo con el título ya dices, eso no se aprueba, exacto. Yo pensé que nunca se aprobaría. Y así tantas otras que no hace falta. Pero eso, ¿no? No sé, ahora sí que yo creo que ya nada, y luego pues hasta aquí, ¿no? Con ese esfuerzo mantenerte y ver que es una bendición, ¿no? Yo luego, todos mis compañeros han sido más rápidos que yo en terminar la carrera, en hacer tal cual, pero yo he sido el primero en bautizar y yo he sido el primero en casar de mi curso. Y al final esto no por mérito mío, sino porque me dijeron, me casas y te caso. Yo iba con todo el miedo del mundo, porque para mí la predicación es una muestra académica de demostrar que yo sé, y yo me pongo muy nervioso, yo creo que no voy a saber hacerlo, qué tal, qué cual, y poder hacerlo, ¿no? Y poder disfrutar de preparar las homilías. Mira, preparar las homilías, igual hay curas que, no sé, aquí veo dos solo, pero no sé si han perdido ya ese celo. Yo os comparto ahora el mío, que aún tengo bastante, espero que dure mucho. Y si no, ya os llamaré para decirme ahora qué hago, que he perdido mucho el celo de todo esto. Pero yo disfruto preparando la homilía, ¿no? Diciéndole, Señor, ¿qué quieres que la gente escuche, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué necesita el corazón del hombre? ¿Qué necesita el que me va a escuchar? No que quiero decirlo yo, ¿no? Porque yo no sé nada, ¿no? Pero si me dices lo que quiero decirlo, yo se lo digo, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Porque te pones, predicas y no sé, y es precioso, ¿no? Yo ponerle palabras al Señor y dices, madre mía, que no sé. Y no sé, la verdad es que me encantaría, ¿no? Lo que me dijo la madre, ya le dije que no, y ahora lo ha dicho José Antonio, me encantaría dar la bendición. Yo creo que porque no lo pensé, pero si hubiera caído en ese detalle, me parece que esta tarde no hubiera quedado con quien he quedado, ¿no? Y me hubiera quedado porque yo recuerdo ese momento, ¿no? Y cada vez que tengo dudas, pues vuelvo ahí, ¿no? Y le digo, no, yo soy perfectamente amado, ¿no? Esta sociedad no le importa a las personas el uno a uno, antes lo hablaba, ¿eh? No le importa el uno a uno. Somos ovejas, tanto que se nos acusa a la iglesia de ser ovejas, pero no le importa, ¿no? La gente sufre, la gente tiene un sentimiento, tiene un tal, y dice, hazlo, vive tal, pero no le importa luego lo que están viviendo, nadie va y les pregunta. Y cuando te abren el corazón y te dicen, mira, yo estoy sufriendo, yo no entiendo esto, yo estoy viviendo esto que se me dijo, que lo viviese, que lo hiciese, que no pasa nada, y yo ahora sufro un montón, o me he intentado suicidar, ¿no? Y cuando los jóvenes te abren su corazón y te cuentan todas estas cosas, dices, madre mía, cuánta mentira, ¿no? Y el Señor sí que va de uno en uno. Somos un rebaño, es verdad, somos oveja, pero salió a por ti, ¿eh? Dejó las 99 y se fue a por ti y a por mí, ¿no? Y es bonito, ¿no? Porque en vez de quedarnos envidiando que el Señor salga por esa, cuando la vemos que el Señor sale a por una, dice mi director espiritual, y me parece muy bonito, no sé dónde lo habrá sacado,
que dice que nosotros tenemos que ser del club de las ovejas que se saben salvadas por Dios, ¿no? Que son esas 99, ¿no? Esperando que salve a la otra también, ¿no? Y a la otra, ¿no? Y eso es lo que cambiará este mundo, ¿no? El uno a uno, cada persona, ¿no? Por una predicación, por un bautizo. Es más, por un día que alguien me pida confesión por la calle, este trocito de plástico vale la pena, ¿no? Que yo vaya vestida así, en serio, me miran más que a los chimpancés del bioparque, o sea, es una cosa... me miran, vamos, que hay chimpancés que los miran menos, seguro. Bueno, por uno que me pida confesión por la calle, eso lo pueden necesitar mis hermanos, vale la pena ir vestido así, ¿no? De forma tan absurda, ¿no? O sea, vamos raros, eso es así. Y ya está, yo creo que ya que la misa...